Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar, del país que se encuentren. Les doy las gracias por estar aquí y bienvenidos a este canal, su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo. Tenemos a una persona muy importante y muy estimada o estimado por, por este canal y por las personas que están suscritos a este canal. Su nombre es Antonio, un ex testigo de Jehová, que nos cuenta muchas circunstancias de los que vivió dentro de esta organización de carácter religiosa que él también ha analizado y ha descubierto que tiene tendencias sectarias, doctrinas de error, y por eso es que a la luz de la Biblia, de las Escrituras, es que busca él y buscamos varias personas buscar las sendas antiguas, buscar lo que dice realmente la palabra de Dios y cuál es la sana doctrina a través del Espíritu Santo. Bienvenido, hermano Antonio. ¿Te gustaría saludar al público? Bueno, buenas noches a todos. Como te dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, bueno, sí, en este canal, bueno, por lo menos le pedí permiso al hermano Ader porque quisiera hablar de un tema muy importante, el tema del infierno. Ya que, bueno, como testigo de Jehová que fui, no creía en la existencia de algo así, pues, porque, bueno, todos los testigos de Jehová no creen en el infierno. Pero analizando la escritura, ¿verdad? Analizando y pensando todos los textos que como testigo de Jehová y ahora como testigo he conocido, pues, y bueno, he llegado a la conclusión sobre ese tema. Claro, quiero recalcar aquí que no soy ningún erudito bíblico ni nada por el estilo, no, sino que más bien es una inquietud que yo tenía, ¿verdad?, sobre ese tema, acerca de ese tema, pero mediante el conocimiento que yo, bueno, gracias al Espíritu Santo he tenido, gracias al discernimiento espiritual, he caído en una conclusión sobre ese tema, pues. Pero eso es un tema, a ver, un poco profundo. ¿Por qué? Porque la pregunta sería esta. No, la pregunta no es que existe un infierno, no. La pregunta sería, ¿a quién va dirigido el infierno? Entonces, ese es un tema que analizar, pues. Muchos dirán, ¿no? Pero eso lo dice la Biblia, tienen razón, eso lo dice la Biblia, pero como le digo, ¿a quién va dirigido el infierno? Ya que, porque hay varios textos bíblicos que chocan con esa doctrina. Pero yo no quiero dar a entender que, ¿cómo lo voy a explicar? Yo no quiero decir aquí que no exista, no, sino que sí lo hay, si hay un castigo, pues, para las personas, para aquellas personas que no aceptaron el nombre de Jesús, por eso es así. Pero, como digo, ¿a quién va dirigido eso exactamente? ¿Por qué? Porque también acuérdate que, bueno, me quiero adelantar un poquito lo que voy a decir. Va a haber una resurrección de justo y de injusto. Pero esta vez me quiero enfocar en los injustos, en las personas que no han conocido todavía de Jesucristo. Y bueno, ese es un tema que voy a hablar a continuación, pues. No quiero dar mucho spoiler, pues, por eso es así. Quiero que, bueno, Claro. me presente y bueno, que yo pueda empezar con la explicación. Claro, antes me gustaría, hermano Antonio, que nos dieras, para el público que es la primera vez que te ve, este video que ya hemos hecho otros contigo, pero para aquellas personas que es la primera vez que te escuchan, que saben de tu testimonio, que les dijeras a ellos qué es lo que dice la organización de Testigos de Jehová acerca del infierno, que les dijeras algo introductivo nada más para que ellos supieran qué es lo que tú vas a refutar con las Sagradas Escrituras. Bueno, a ver, lo primero, bueno, para ti y para el público general. Lo primero, ¿qué es el infierno para un testigo de Jehová? El infierno para un testigo de Jehová no es un lago, no es un sitio de tormento eterno, sino más bien un sitio de descanso. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 9, 5 y 10 hablan sobre el Seol, más que todo en el versículo 10, que dice que no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni sabiduría en el Seol.
el lugar a donde vas. Y muchos líderes religiosos dicen que el Seol es el infierno. Pero digo algo, en el infierno hay actividad, claro. En el pensamiento te digo, si el Seol es el infierno, en el infierno tiene que haber actividad. Tienen que estar los demonios atormentando a la gente, pues. Entonces dice que si el Seol es el infierno, ¿cómo puede haber actividad en el infierno? Si claramente dice que en el Seol no hay actividad. Entonces ese es un tema que muchos, ellos sacan a conclusión eso, pues. Claro, tiene lógica, porque yo le vi, como te digo yo le vi lógica a eso. Pero es algo de análisis, pues. Y también ellos apuntan que el infierno es una palabra, esas son las traducciones, pues, que se lean que si Hades, Seol, que Sheol y Infernos. Todos esos vienen de, por decirte, del latín, del griego, del español, X, pues, los idiomas que se han traducido. Pero la conclusión es que el infierno para ellos es la sepultura común de la humanidad. El Seol, pues, como le dicen por ahí. O sea, que dicen que no, que el Seol es el infierno, ajá, pero dicen que el Seol no hay actividad. Si en el infierno hay actividad y el Seol es el infierno, no debería, entonces eso contradice lo que dice la escritura sobre ese tema. Claro, eso sería en el idioma del testigo de Jehová y tiene lógica, pues, por ese lado. Pero ellos omiten lo que dice otro pasaje bíblico, que también es un pasaje que quiero recalcar, pues, en el principio de este video. Perfecto, entonces me gustaría que, ya que has dado esta introducción, que fueras al desarrollo y después de esto me gustaría que me permitieras hacerte unas preguntas para analizar. Me gustaría también decirle a las personas que están viendo, al auditorio, al público en general, que no hemos platicado anteriormente y nos hemos puesto de acuerdo en esta plática por esta razón. Quizá pueda haber algunos puntos diferenciados, pero vamos a tratar que si es a la luz de las Sagradas Escrituras, pues podamos hablar en el mismo tenor. Adelante, mi estimado Antonio, desarrolla el tema y ojalá al final me dejes hacerte unas preguntas. Gracias. Ok, amigo, a ver. Bueno, este, el tema que, bueno, como yo le dije, quiero hablar del tema del infierno. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, ese es un tema que el amigo Ader y yo, hemos querido hablar, pues, pero ese era un tema que yo no tenía en claro todavía, pues, entonces no quería hablar cosas que no tenían base bíblica. Pero después de tanto analizar y pedir mucha oración sobre esto, gracias al Espíritu Santo, caí en conclusión sobre ese asunto. ¿Por qué? Porque hay partes en la escritura que sí hablan de un fuego eterno, pues, pero ¿para quién va dirigido eso? ¿Para quién va dirigido ese castigo, por decirlo así? Ese infierno, por decirlo así, ¿para quién va dirigido? Bueno, quiero comenzar con Mateo 25:41. Que lo quiero buscar aquí en la Biblia, la Revelación de Reina Valera del año 1960. Mateo 25, capítulo 41. Aquí lo tengo. Ok, voy a leerlo. Dice así. Entonces dirá, esas son las palabras de Jesús, pues, del Evangelio de Mateo. Entonces dirá, también en lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, vamos a, vamos a ponerle pausa a esta parte. Aquí dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo me puse a pensar, yo cuando estaba analizando este texto, ¿cierto? Me puse a pensar el por qué Jesús dijo esto. Si el mismo, en otros textos, bueno, le he mencionado también otros textos sobre ese tema, pues, él habla de Jena y todo eso, pero aquí enfatiza, incluso en la Biblia de los testigos de Jehová también enfatiza en este tema. Yo pensaba que lo había modificado a su doctrina, ¿no? Pero no, no. Este es un texto que incluso en la Biblia de ellos está escrito, que todavía no se ha adulterado, pues. Pero ¿para quién va dirigido esto? Porque aquí dice, malditos el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos en énfasis que sí hay un infierno, pues, que fue preparado, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿para quién va dirigido esa palabra? ¿A quién Jesús dirige esa palabra? Bueno, según lo que dice aquí,
¿verdad? Aquí Jesús está hablando en parábola, ¿cierto? Pero también habla del juicio de las naciones. Pero aquí Jesús le estaba hablando a los apóstoles sobre los tiempos finales, pues, por lo menos la guerra, rumores de guerra, la enfermedad, todo lo que está pasando ahorita. Pero Jesús aquí habla en el final, porque yo digo en el final, porque ya Jesús está aquí ya en la tierra, pues ya está aquí jugando, por decirlo así, él está jugando, porque acuérdate que va a haber una gran tribulación, la Biblia dice que va a haber una gran tribulación, como la cual nunca sucedió en la historia y no volverá a suceder. Pero aquí habla después de la gran tribulación. Este suceso pasa cuando Jesús habla aquí sobre este tema. Este suceso es después de la gran tribulación. ¿Por qué lo digo? Porque, según lo que yo, la conclusión que yo saqué, ¿por qué? Porque me imagino, pues eso es lo que yo pienso, que cuando la iglesia de Cristo pues sea raptada, cuando Él venga con sus ángeles, que sea raptado la iglesia, el Espíritu Santo a esa función, los que queden en la tierra, los que queden en la tierra, sean, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? No sé exactamente cuándo se van y cuántos se van a quedar, pues eso no lo dice la Escritura, solamente Jesucristo lo sabe. Pero las personas que se van a quedar en la tierra son las que van a tener la tarea de predicar el Evangelio de Jesús, a los que queden, ¿cierto? Los que queden son los que van a predicar ese Evangelio. Lo van a aceptar porque hay una parte aquí dice que creo que es en la parte de arriba, aquí dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá en la parte 34 de capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a su derecha, venid bendito a mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros y la fundación del mundo. Aquí ya le está hablando las ovejas. Pero ¿quiénes serían esas ovejas? Serían las personas que han predicado tenazmente el mensaje del Evangelio. Pero me imagino que esas son personas, a ver, público general, que van a quedar en la tierra y van a dar testimonio de Jesús, ¿cierto? Y las personas, ¿qué pasará ahora con las personas que se le dio el testimonio de Jesús y aún así no aceptaron el mensaje de Cristo y decidieron incluso marcarse con la, por decirlo así, marcarse con la marca del anticristo, de la bestia salvaje? ¿Qué pasará con esas personas? Bueno, ya sabemos la respuesta en el capítulo, en el versículo 41, que serán echados al fuego eterno. Entonces digo, pero ¿para quién irá dirigido eso? ¿Por qué? Porque aquí Cristo habla después de la gran tribulación. Aquí no dice que los muertos, porque aquí hay varios pasajes, que también tengo varios pasajes aparte de ese, pero quiero enfatizar en esto, que esa palabra va dirigido más que todo a las personas que no aceptaron el mensaje de Jesús mientras se les predicó. Para las personas que no aceptaron ese mensaje, bueno, saben que tienen condenación eterna. Se les dio la oportunidad de que conozcan a Cristo. Pero si no lo aceptaron y decidieron irse tras que no se tenían que ir, van a sufrir la consecuencia. Pero las personas que aceptaron el mensaje de Cristo son las personas que se van a salvar. Ahora, quiero buscar, ¿verdad? En Juan 5, 28, 29. ¿Por qué? Porque me voy a enfatizar ahora en otro texto. Porque muchos religiosos dicen, ¿verdad? Que una persona mala, pecadora, ¿cierto? Con que todos somos pecadores, pero vamos a poner una persona mala que nunca conoció de Cristo, vaya a parar al infierno. No me pareciera lógico. ¿Por qué no me parece lógico ese razonamiento bíblico? ¿Por qué? Porque según lo que dice Juan 5, 28, 29, que a lo mejor muchos conocerán ese texto, pero lo quiero recalcar aquí. Juan 5, 28, 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, en otro pasaje dice a condenación de juicio, ¿cierto? Ok. También quiero irme para el pasaje de Hechos 24:15, que habla también de la resurrección. Hechos 24:15.
Dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Me quiero enfatizar más que todo en los injustos, porque como lo dije, no me parece lógico que una persona injusta que no conoce de Dios, que no ha conocido de Dios, vaya a parar en ese infierno, ¿cierto? Por lo menos Faraón, Faraón no, vamos a ponerle época de antes, pues la gente de antes, porque si te pones a ver, Faraón blasfemó contra Dios. Pero si nos podemos ver, toda esa gente del pasado que nunca llegaron a conocer de Dios ni de Cristo, tú, se vería lógico que fueran a parar a un sitio así sin la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. No le veo lógica a eso. Ahora, me gustaría irme al pasaje de Romanos 6:7. Romanos 6:7, que también dice algo muy interesante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué quiero decir esto? Una persona muere, ¿verdad? Vamos a poner la persona, me quiero enfocar en lo injusto más que todo. Es una persona mala que muere, ella hizo muchas cosas malas, hizo cosas malas en su vida, pero nunca llegó a conocer de Jesucristo, ni nunca se le llevó el mensaje como tal, pues nada. Pero, ¿verdad? Hay un pero. Según lo que se te pasa de Romanos 6:7, que la persona que muere queda absuelta de su pecado, ¿verdad? Si una persona, lo quiero enfatizar de esta manera, si Dios mandara al infierno de tormento, a las personas que no han conocido de Cristo, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad de conocer de Cristo, sería lógico que Dios lo resucitara a esas personas, si en verdad, si Dios enviara a esa persona que no conoce a Cristo a ese infierno, ¿verdad? Sería lógico pensar que hay una resurrección de injusto. ¿El por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya la resurrección sería una muestra de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si dicen que el infierno no hay misericordia, las personas que van para allá, ¿verdad? Supuestamente las que van para allá, Dios no, ya ahí no hay misericordia porque lo que hicieron, ¿verdad? ¿Por qué Dios va a resucitar a esa persona? Si la resurrección sería una muestra de amor de parte de Dios para que cambie. Si ya Dios, ya cuando estás allá en la candela, ¿verdad? Estás sufriendo el castigo eterno, ya no hay misericordia porque ya se te dio el chance, ¿cierto? Pero como ya esa persona que no se le ha dado la oportunidad de conocer, no ha tenido la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Entonces no me parecería lógico que esa persona fuera a un infierno y tampoco me pareció lógico que esa persona, ¿verdad? O me pareciera ilógico que Dios resucitara a esa persona si ya no hay misericordia ya entrando ahí. ¿Qué es lo que me da a entender este pasaje? ¿Verdad? Que el infierno, Ader, y público general, va dirigido a las personas, ¿verdad? Como dije en Mateo 25:41. ¿Para quién va dirigido el infierno? Esas palabras. Bueno, para las personas que se le dio el mensaje de salvación durante la gran tribulación, ¿verdad? Y no aceptaron el mensaje de Cristo, no lo aceptaron. Y decidieron irse con el que no se tenían que ir, que sabemos ya con quién, pues, con el hombre de pecado, como lo dice Daniel. Y esas personas son las que van a parar allá, pues, porque recibieron el mensaje, pero no lo aceptaron. Ahora, ¿qué pasará con personas que, los injustos, ¿verdad? Personas malas, por decirlo así, que resuciten? ¿Qué pasará con esa persona? Me quiero ir para la Revelación 20, 12-15. Revelación 20, ¿verdad? Un texto que, bueno, ustedes también lo conocerán. Revelación Apocalipsis 20, 12-15. Voy para allá. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, también quiero profundizar en este texto. ¿Para quiénes va dirigido ese lago de fuego aquí, en Revelación? Bueno, de tanto meditar, ¿verdad? Y pedir en oración eso, caí en la conclusión que ese lago de fuego, pues por decirlo así, que también está mencionado en Mateo 25:41, va para aquellas personas que resuciten en el milenio de Cristo, porque va a haber una resurrección, como lo dice Juan 5, 28, 29 y Hechos 24, 15, va a haber una resurrección de injustos, ¿cierto? Tanto de justo como injusto, pero si me enfoco en los injustos, ¿verdad? Vamos a poner, ya estamos en el reinado de 1000 años de Cristo, ¿cierto? Hubo resurrección. No se sabe en qué periodo de tiempo hubo resurrección, pero vamos a poner que ya hubo resurrección en ese ya. Ya estamos en el milenio y ya hubo resurrección. Más que todo, me quiero enfocar en las personas injustas, en las personas malas. Se les tiene que predicar porque no saben de nada de Jesucristo, se les tiene que predicar gradualmente, se les tiene que dar el mensaje de salvación, ¿cierto? Y para las personas malas que acepten el mensaje de salvación, son aquellas personas que se les escribirá su nombre en el libro de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ya con lo que según lo que dice Romanos 6:7, ya quedan absueltos de su pecado de morir, ya cuando resucitan ya no tienen ningún pecado, son personas limpias, por decirlo así, pero se le da una nueva oportunidad de vida, de una nueva esperanza, que acepten a Cristo, ¿cierto? Porque acepten a Cristo y no paren allá, porque como dice que ese lago de fuego fue creado fue diseñado para Satanás y los demonios, no para nosotros, ¿cierto? Pero como somos pecadores, ¿verdad? Claro, todos somos pecadores por Adán y Eva, pero somos más pecadores si no aceptamos el mensaje de salvación de Cristo, pues el mensaje de Cristo. Pues como dice que el que acepte el Hijo tendrá la vida, verá la vida, pero el que no acepte el Hijo, la ira de Dios caerá sobre él. Entonces, ¿qué es lo que me va a entender esto? Que en ese milenio de reinado de 1000 años, que las personas injustas que acepten a Cristo de corazón son aquellas personas que se le escribirá su libro, mira, se escribirá su nombre en el libro de la vida. Puede ser que serán juzgados los muertos, pero ¿quiénes serán los muertos? Bueno, serán aquellas personas que han sido resucitadas durante el milenio, ¿cierto? Más que toda la persona injusta. Claro, no dice, aquí no dice persona justa, pues, pero me quiero enfocar en la injusta, porque bueno, Dios es muy grande y ese es el que sabe las cosas, solamente uno saca conclusiones referente a lo que está escrito. Esa persona injusta que se tenga a Cristo, su nombre será escrito en el libro de la vida y tendrá la maravillosa oportunidad de vivir para siempre, ya que han aceptado a Jesucristo. Pero aquellas personas que no aceptaron a Cristo durante el reinado milenario, como dice el verso 34, perdón, el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. ¿Qué pasará con esas personas que no acepten el mensaje de salvación? Sencillamente serán allá, lanzados al agua de fuego. Según los testigos de Jehová, este agua de fuego es simbólico, significa destrucción eterna. Pero si nos ponemos a analizar, ¿verdad? A profundizar las cosas, Mateo 25:41 deja claro que el agua de fuego no es simbólico. ¿Por qué? Porque si fuera simbólico, ¿verdad? Bueno, eso es algo que yo pensaba, pues. Entonces la venida de Cristo, después de la gran tribulación, también fuera simbólica. El juicio que él va a ejecutar, ¿verdad? El juicio entre ovejas y cabras va a ser simbólica. Y no va a ser simbólica, él va a ser un juicio literal. Y todo va a venir en la tierra con sus ángeles y va a jugar tanto las ovejas, las cabras, las ovejas que predicaron el nombre de Jesús, son las que se van a salvar. Más que todo, las que predicaron en el nombre de Jesús y las que aceptaron el nombre de Jesús son las que se van a salvar. En cambio, las que no aceptaran el nombre de Jesús y se fueron con el anticristo son las personas que van a sufrir ese castigo.
Esas sí son las personas que van a ir para el agua de fuego preparado para los Satanás y sus demonios. Eso sí. Pero, como dice Revelación 20, 12, 15, que son esas personas, pues, eso es lo que yo quería enfatizar este tema. Que, bueno, pensé mucho y en oración y caí en esa conclusión, que el infierno va dirigido solamente para aquellas personas, ¿verdad?, que durante la gran tribulación no hayan aceptado a Cristo. Se les predicó el mensaje de salvación y no lo aceptaron. Se fueron con el anticristo y sufrirán el castigo eterno. Y según lo que dice Revelación 20 del 12 al 15, que también el agua de fuego va dirigido para aquellas personas injustas que no aceptaron el mensaje de salvación durante el reinado milenario de Cristo. Ese, más que todo, ¿cómo te puedo explicar? Ese es te pone a analizar, a ver, y público en general, que tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba analizando este tema, yo dije, pero como sí, ok, el infierno existe, que lo dice, pero bueno, aquel es un fuego eterno. Pero choca también estos textos, que dice que el que muere que acepta su pecado, pero si una persona que muere que acepta su pecado, ¿cómo va a ir para un infierno si ya pagó su pecado? Ajá. Pero cuando yo me pongo a leer esa parte, ¿verdad? Cuando Cristo está en la tierra aquí jugando, según lo que dice ese texto, él se está dirigiendo a un grupo de personas. Él no está diciendo no, que los malos van para el infierno. Él no, no, él se está dirigiendo, claro, él se está dirigiendo a un grupo de personas específicos. No está diciendo no, que los malos van para el infierno. No. Porque acuérdense, como dije, va a haber una resurrección de injustos, ¿cierto? Que es decir, que va a haber una oportunidad para aquellas personas que no conocen a Cristo. Pero ¿para quién va dirigido ese fuego eterno, según lo que dice ese texto? Como ya le expliqué, para aquellas personas que se les predicó el mensaje de salvación y no lo aceptaron. Eso es todo. Ya con eso, esa es la conclusión que yo saco, pues. Y bueno, yo lo quise hacer, a ver, en tu canal, porque, bueno, yo te debía este video, pues. Y bueno, yo lo quería hacer en mi canal, pero sería descortés de mi parte hacer eso, pues, ya que ya estaba comprometido contigo. Pero ese es un tema, bueno, no sé qué pensarás tú al respecto, pues, sobre eso, sobre lo que te acabo de mencionar, y sobre los textos que leí. Porque me parece muy lógico eso, pues. Me parece lógico y bueno, no sé, la pregunta que tú me quieras hacer sobre eso, qué pensarás tú al respecto. Y bueno, ese era todo lo que yo tenía que decir, pues. Claro, ¿me escuchas bien ahí, Antonio? Sí, sí, te escucho. Mire, brother, pues yo creo que es muy favorable el que creas que haya un infierno, por el hecho de que mucho tiempo estuviste dentro de la institución de los testigos de Jehová, y ahí dicen algo que no es bíblico respecto a que no hay un infierno. Entonces, siempre es un avance el ir creyendo lo que la Biblia nos dice. Hay muchas religiones que adoptan dogmas de hombres y no de Dios. Te agradecería por ahí si podrías cerrar tu micrófono, por favor. Sí, es que se repetía la voz. Una disculpa. Entonces, algo por ahí que no entendí muy bien fue, por ejemplo, que tú decías, fue lo que logré entender, que como que hay una segunda oportunidad. Aunque tú hoy ya crees que hay un infierno y que es un paso muy grande, esa doctrina de creer que hay otra oportunidad, yo se las he escuchado a los testigos de Jehová. No sé si por ahí tú me podrías decir si estoy en lo correcto o si estoy equivocado. Ellos creen que va a haber por ejemplo, que las personas que murieron, porque para ellos morir es extinguirse, no es separación, sino que es extinción. Entonces, cuando mueres, después de eso, Dios va a resucitar a algunas personas para que tengan una segunda oportunidad.
Eso es lo que creen ellos. No sé en qué parte de la Biblia se basa en eso, pero esto creo que es algo que logré entenderte dentro de tu plática. ¿Y me podrías hablar un poquito de esto? Bueno, a ver, sí, porque yo hablé sobre este tema, porque el tema del infierno, ¿verdad? Chocaría, ¿verdad? La doctrina del infierno, que sí hay un infierno, pues no voy a decir que no, pero chocaría con el tema de la resurrección, porque recuérdate que si Cristo dijo que va a haber una resurrección de justo e injusto, mismo Pablo también lo menciona en Hechos, entonces, ¿para quién va dirigido la resurrección de injustos? ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo enfatizo, pues claro, como dijo Romanos 6:7, el que muere queda suelto de su pecado. Pero eso a mí se me olvidó mencionar otro respecto, pues, que ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Para decirlo, si me lo puede responder. Claro, el pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Claro, exactamente, ahí me respondiste. Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que blasfemaron contra el Espíritu Santo? Los fariseos, los escribas, ¿cierto? Los que no aceptaron a Cristo, los que le decían a Cristo que su poder venía de demonios, no de Dios. Esas son personas que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Esas son personas, a ver, que esos líderes religiosos más bien murieron, ¿cierto? ¿Tú crees que esos líderes religiosos quedaron a sueldo de sus pecados? Pues no. ¿Por qué no lo hicieron? Porque blasfemaron directamente contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, claro, este texto dice que el que muere que acepte su pecado, ajá, pero ¿qué clase de pecado hablamos? Porque si es el pecado contra el Espíritu Santo, sabemos que contra eso no hay, por decirlo así, no hay perdón. Pero si contra el pecar contra el Espíritu Santo, que no hay perdón. Pero, ¿qué clase de pecado está hablando Romanos 6:7? Puede ser adulterio, puede ser la persona que en su época fue asesino, y no conoce de Cristo, X, pues, por decirlo así. Personas de antes, pues, como te digo, injustas. Que yo me quiero enfatizar en esto. Bueno, este es un tema extenso, pues, pero para mí que las personas injustas serían aquellas personas en la antigüedad, por ejemplo, por decirte así, los indios, pues, porque ahí las tribus indígenas que nunca llegaron a conocer a Cristo, que se mataban entre ellos, o qué sé yo, también la época de Faraón, los esclavos, y todo ese tipo de personas que no llegaron a conocer a Dios, que eran una época sangrienta, la época del rey de Nabucodonosor, todas esas personas, ¿verdad? Que tuvieron en esas batallas, que no conocían a Dios, que eran sangrientas, son personas injustas, ¿cierto? Y por eso que te estoy diciendo, ¿va a haber una resurrección? Sí la va a haber, porque la Biblia no, la Biblia no dice lo contrario, va a haber una resurrección. Entonces eso es lo que yo quise enfatizar, pues. Pero ¿para quién va a ir esa resurrección? ¿Para los justos y injustos? ¿Quiénes son los justos? Bueno, los justos son aquellas personas, ¿verdad? Probablemente, eso también estaba pensándolo, que los justos son aquellas personas, por decirte los patriarcas, Abraham, Daniel, Moisés, Enoc, Abel, todas esas personas que antes de Cristo, pues, por decirlo así, personas buenas, ¿verdad? Patriarcas antes de Cristo, claro, después de Cristo, ¿verdad? Porque ya viene el nuevo pacto, después de Cristo. Ya son las personas que ya han aceptado a Cristo y ya, bueno, ya sabemos para dónde van a ir. Pero las personas justas son aquellas personas que antes de Cristo, pues, que han a lo mejor también, por lo menos el pueblo de Israel, o algún israelita que no en la antigüedad. Esas son personas justas que, aunque llevaban una vida, ¿sabes? Por decirlo así, como todos somos imperfectos, son personas justas. ¿Por qué? Porque se basaban en la ley, ¿cierto? Una ley mosaica. Y aunque en ese tiempo todavía Cristo no había llegado, hacían el esfuerzo por cumplirle a Dios, pues. Y murieron, pues. Murieron de X o Y enfermedad. Son personas justas. Claro.
Y son las personas que Fíjate van a que resucitar. Y si también, dime, Ader, ahí nada dime. más te pido si me ayudas. Ahorita que hablaste tú, yo cerré mi micrófono, nada más me podrías ayudar a cerrar tu micrófono, es que se repite la voz, disculpa. Que repita lo que dije. No, no, si puedes ayudarme a cerrar tu micrófono, es que se repite la voz en Ah, cuanto ok, ok, cierro la voz. ok. Ok, fíjate que ahí será un punto bien interesante analizar eh, el antes de Cristo y después de Cristo. ¿A dónde van las personas antes de Cristo y a dónde van las personas, las almas después de Cristo? Por ejemplo, tú decías del faraón, hablabas también de otras personas como el rey Nabucodonosor y hablabas de otros personajes que pues fueron hombres que no hicieron la justicia de Dios. Entonces sería importante hablar dónde iban esas almas, ¿sí? Porque hay que recordar que dice la palabra de Dios que el primero en ascender al reino de los cielos es Jesucristo, él fue el que abrió el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que él es el primero en todo. Entonces hay que ver si él fue el primero en ascender al reino de los cielos, dónde estaban las otras personas. Entonces, ese sería un tema muy importante de analizarlo. También antes y después, dónde es que están ahora. Ver ese tema de la resurrección que hablas es un tema importante. Hay bastantes personas que me han dicho que aborde el tema de la resurrección. Yo quisiera, antes de hablar del tema de la resurrección, hablar de la naturaleza divina del Padre, porque creo que es algo importante. Creo que por ahí viene el meollo del asunto de por qué hay tantas religiones, porque, porque creo yo que cada quien tiene un concepto diferente de la naturaleza divina de Dios. Hay personas que creen que hay tres espíritus divinos o tres naturalezas divinas, y esas tres naturalezas divinas de una forma como ramificada están ligadas a un mismo tronco. Algo así predican, a otras personas que predican otras manifestaciones, y todos se dejan o dicen que se dejan guiar por el Espíritu Santo, pero son diferentes formas de pensar. Entonces dice la palabra de Dios que Dios no está dividido. Entonces tenemos que analizar pues, quién es el que realmente está hablando conforme a las Sagradas Escrituras y dirigido por el Espíritu Santo. Yo creo que tu planteamiento es muy acertado en muchas cosas, pero me gustaría no entrar en un debate. Siempre a mí no me gustan los debates, me gusta el análisis, la plática. Yo te aprecio mucho y me gustaría que pudiéramos platicar, analizar eso. Por ejemplo, mi estimado hermano Antonio, eh, en tu concepto, ¿a dónde iban esas armas que estaban antes de la venida del Señor Jesucristo? Porque tú decías algo importante, que las personas, había gente buena que quiso cumplir la ley. Entonces, pero dice Pablo que nadie pudo cumplir la ley. Y dice las Sagradas Escrituras que solamente uno fue el que pudo cumplir la ley, y ese fue Jesucristo. También dice Pablo que a través de la ley que es una ley moral, esa ley le enseñó el pecado, o sea, le enseñó que él era pecador. Y es lo mismo que pasa hoy en día. La ley de Dios dada a Moisés en sus principales 10 mandamientos nos muestra que todo ser humano es pecador. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, pero dice todo aquel que ha mirado a una mujer con deseo ya adulteró con ella en su corazón. Y yo creo que ningún hombre que se considere heterosexual, yo, yo creo que ningún hombre puede decir yo he cumplido ese mandamiento, porque todos alguna vez hemos pensado en nuestra mente algo más allá de lo sano. Entonces, aunque no es siempre verdad, pero sí hay un deseo, alguien que te guste cuando eres joven. Y entonces dice la palabra de Dios que si violamos una ley, de acuerdo a la antigua ley de Moisés, a la ley dada a Moisés, pues nos hacíamos acreedor
de haber violado toda la ley. Entonces dice la palabra de Dios, no cometerás homicidio, pero dice la palabra también, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y dice, cualquiera que aborrezca a su hermano, ¿sí? Aborrecer es levantar falso testimonio contra una persona, es hablar mal de él, es guardar rencor, guardar ira, ha cometido homicidio. Entonces yo creo que también todas las personas alguna vez hemos odiado a otra persona, a otro semejante a nosotros, a otro hermano en la naturaleza humana. Entonces creo que todos los seres humanos, a lo que voy en resumen, somos pecadores, somos personas que no... Entonces de esta manera ninguno anteriormente pudo haber cumplido la ley. Pero a mí sí me gustaría preguntarte mucho eso. ¿A dónde piensas tú, con todo respeto, que iban esas personas antes de la venida del Señor Jesucristo? Bueno, a ver, ya que estás enfatizando ese tema, ¿verdad? Me gusta mucho ¿cómo se llama eso? Tu comprensión espiritual, porque como dice, todos somos pecadores. Y mismo el Señor Jesús dijo que no hay hombre justo en la tierra. Y es verdad, pues, como tú dices que todo el mundo, y está yo mismo, pues, yo también, pues, yo soy uno que, oye, a pesar de que, bueno, conozco de la Escritura, conozco de Cristo, ¿cierto? Ese todo Jesús como mi Salvador. Es complicado, porque lo digo, porque ahorita vivimos en un mundo donde abunda la maldad, pues, y sabemos que, como dice 1 Juan 5:19, que el mundo entero estaba por el maligno. Entonces es una lucha, pues, constante, más que todo contra nuestro deseo, pues, y contra el mundo, contra las cosas, contra este sistema de cosas, pues, gobernado por el diablo. Y como tú me preguntas a mí, qué pasaría con esa persona ante Cristo que, que cometieran, bueno, que hicieron sus cosas, pues que, como tú dices, nadie cumplió la ley, pues, con exactitud, y es verdad, nadie cumplió la ley porque somos imperfectos. Y por eso es que mismo Cristo lo dijo, de esto pende la ley y los profetas, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa toda la ley. Porque engloba esos dos textos, porque en sí, a ver, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Este, ok, nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para adorar y para obedecer a un único creador, ¿cierto? Pero lamentablemente por la imperfección se nos hace difícil hacerlo. Y como tú dices, como tú me preguntas a mí, ¿para dónde fueron esas personas, verdad? Que como que guardaron rencor o X razón. Bueno, lo único que te puedo decir es que de mi punto de vista como cristiano y mi punto de vista sincero, es que solamente solo lo sabe el Señor. ¿Por qué? Porque Él escudriña nuestros corazones. Él sabe qué es lo que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que una persona que sepa de la ley, cierto, y es verdad, en esa época, y le guardaba rencor a un hermano, y es verdad. Es por eso que yo te digo, si el que le guarde rencor a su hermano, ya es homicida, y es verdad. Entonces, como yo te digo, todos somos humanos, somos imperfectos, no justifico eso. Pero como seres humanos imperfectos se nos hace complicado y difícil, lo digo yo por experiencia propia, cumplir la ley. Por eso yo puedo decir, yo puedo esforzarme por no mentir o por no robar, pero oye, no te puedo decir, y lo digo aquí en este canal, pues, no te estoy cayendo mentira, a ver si te digo que si veo una mujer en la calle, muy bonito, eso no se me da la mirada. No te puedo decir eso porque te estaré mintiendo y sí se me ha ido la mirada. Pero entonces cuando me pasan esas cosas, yo me recuerdo lo que dijo Jesús, yo, oye, vale, tienes razón, no hay, como digo, no hay hombre justo en la tierra. Yo puedo decir, oye, yo me puedo portar bien un día, cumplir los mandamientos un día completo, pero ya el día siguiente hay algo que me hace caer, que me hace tropezar. Pero a ver, pero por eso no vamos a dejar de ser cristianos, como Claro, dijo Jesús, que no hay hombre justo. Todos somos, y tú pones a ver, no hay hombre justo, no hay hombre, no hay hombre. Claro, lo, como digo, como lo que pasa, enfaticé, que una resurrección no es justo, pero ya son personas que, ¿cómo te voy a explicar?
que han llevado, por decirlo así, una vida, a ver, de acuerdo con lo que dice la Biblia, no una vida perfecta, porque todos somos imperfectos, pero sí una vida limpia, pues, por decirlo así, en esa parte, que han hecho lo posible Lo que, por cumplir las lo- cosas de Dios. claro, ¿Cómo? Dime. lo que pasa, mi estimado hermano Antonio, es que lo que nos marca las Sagradas Escrituras es que nadie pudo haber sido justificado por la ley. Nadie fue justificado por la ley. O sea, la ley era algo que condenaba, ¿sí? Condenaba. Nadie pudo guardar la ley. La ley los condenaba porque el mismo hombre violó la ley al desobedecer a Dios. Pero nosotros no somos justificados por la ley, mas somos justificados por Cristo. Entonces nosotros como hombres pecadores, ¿sí?, somos justificados por medio del Señor Jesucristo, que Él es, por eso nuestro conducto para llegar, y no es nuestro camino para llegar al Padre Celestial. Entonces, de esta manera, a través de recibir al Señor Jesucristo en nosotros, es que podemos nosotros cambiar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro viejo hombre y erradicarlo, como dice la palabra de Dios, erradicar el viejo hombre que está viciado. ¿Qué quiere decir viciado? Que está acostumbrado, y más que acostumbrado, ya se le ha hecho un vicio el pecado. Entonces, como dijo Pablo, llegó Pablo a poder erradicar ese hombre. Te agradezco por ahí si me ayudas a cerrar tu micrófono. Lo que Pablo pudo hacer es erradicar ese hombre, ese viejo hombre. Y entonces dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero no porque Jesucristo hubiera reencarnado en la figura de Pablo, sino porque las acciones de Pablo, ¿sí?, eran para seguir las pisadas del Maestro en su plenitud. Por eso el apóstol Pablo lo dice muy claro: he peleado la buena batalla, ¿sí?, he llegado he terminado la carrera, solamente esperaba que el Señor lo recogiera. Y por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Él había erradicado a ese viejo hombre. Pero por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que antes de la venida del Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que cuando el Señor muere en la cruz, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dice que el velo fue rasgado, como que esa parte fue donde aquella ley, que nadie pudo haber sido justificada por la ley, ahí se rasgó, ahí se abrió, ¿sí? Y entonces empieza la era de la gracia. Pero el mismo Señor Jesucristo nos indica, cuando está Lázaro y el rico, dice la palabra de Dios, y tú lo dijiste hace rato muy claro, que ese infierno, ¿sí?, ese lugar fue hecho para los ángeles que habían desobedecido a Dios. Te invito a ver un video que yo tengo aquí que se llama el infierno de los testigos de Jehová, y luego lo podamos analizar. Pero en parte, algo rápido que quiero platicar contigo es de que ese lugar llamado infierno, esa prisión que fue hecho para los ángeles, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que el rico, llevados, dice, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ¿dónde estaba el seno de Abraham? ¿Sí? Dice la palabra de Dios que solamente estaba en el mismo lugar donde estaba el rico, solamente que lo separaba una cima. Lo separaba una cima, pero no una cima de altura, sino una cima de profundidad. Entonces, eso es, dice que cima con S, como aparece en la Biblia, es como si fuera un pozo, una profundidad. Eso lo separaba. Entonces se lograban ver uno a otro. Es como, por ejemplo, una prisión material, que hay diferentes celdas. Hay una celda de personas que se portaron muy mal, hay otras celdas de personas que se portaron regular. Pues ese seno de Abraham era como una celda, pero era un seno, quiere decir resguardo. Estaban en ese resguardo, que ese lugar era
controlado, se podría decir de esa manera, por el padre Abraham, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el libro dice la palabra de Dios que Jesús cuando murió fue a predicar a las almas cautivas. Hay que recordar toda esta parte de la escritura. Y dice en Efesios 4:8, dice en las versiones más nuevas, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, o sea, al reino a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Pero también dice otra parte, una versión un poquito más antigua, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó consigo una hueste de cautivos. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que de aquel lugar donde estaban, ¿sí?, en ese lugar donde estaban justos e injustos, pero no revueltos, sino que estaban en diferentes, se podría decir, celdas, o se podría decir en diferentes lugares dentro de esa misma prisión, el Señor fue a predicar a esas almas cautivas. Y de ahí rescató a los que creyeron en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque nadie podía ser justificado ni por él mismo, porque él, todos, como tú bien dijiste, y es algo muy importante lo que dijiste, que todos traemos el pecado de Adán y Eva, y ojalá un día platiquemos acerca de ese pecado original que también se le llama, pero ese pecado se paga al morir se paga ese pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. La paga dice que el Señor al salir de ese huerto, de ese Edén, les dijo que iban a morir a causa de ese pecado, ¿sí? Iban a morir, y esa es la paga de ese pecado, de la desobediencia, nuestra muerte corporal. Pero la paga de la desobediencia es, ¿sí?, la paga de nuestro pecado propio, no del que traemos por lo cual morimos. Acuérdate que antes éramos inmortales, se puede decir, no íbamos a morir, Adán y Eva. Entonces, por ese pecado es que morimos. Y ese pecado original se paga al momento de fallecer. Pero nuestro pecado propio de la desobediencia, de nuestras concupiscencias, de nuestras maldades, de nuestras iras, de nuestras contiendas, ese pecado lo pagamos, ¿sí?, con el infierno. Ese pecado lo pagamos con el infierno. Porque acuérdate algo muy importante, dice la palabra de Dios, que no pagarán el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Nosotros no vamos al infierno por la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros morimos por la desobediencia de Adán y Eva. Vamos al infierno o van a las personas que ojalá y no vayamos nosotros y obedezcamos la voluntad de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero vamos al infierno por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias maldades. Entonces, eso es lo importante que podamos platicar, que el Señor Jesús ha sido, ¿sí?, nuestra puerta, nuestro camino, y después, ojalá y te invito en otra plática, podamos analizar esa resurrección que acabas de decir, desde que el Señor Jesús, ¿sí?, ascendió a los cielos, ¿qué pasa con esas personas que, por ejemplo, las tribus, pero ya ya hablamos de la era del Señor Jesucristo para atrás, antes de Cristo ya lo hablamos, ya dijimos qué misericordia se les presentó a ellos, pero que habláramos del después de Jesucristo, esas personas que estaban en aldeas muy lejanas, esas personas, ¿qué es lo que pasa con ellos? Eso sería importantísimo que lo platicáramos en otra ocasión, pero a mí sí me gustaría, me interesó mucho tu punto de vista, tu plática. Creo que hay mucho discernimiento en muchas cosas que explicas, pero yo solamente te doy mi opinión, mi punto de vista, lo que creo que comprendo de la palabra de Dios, que cómo es que Jesucristo lleva consigo a estas personas, a esta hueste de cautivos, como lo dice en Efesios 4:8, ¿sí?, y que Él es el primero en entrar al reino de los cielos, porque Él tiene las primicias de todo. Entonces, ahí se ve la misericordia del Señor Jesucristo, y acabamos de decir, nadie puede ser justificado por sí mismo, ni tampoco justificado por la ley, porque la ley condenaba al ser humano, porque el ser humano
rompe la ley. Prácticamente bien lo reafirmó Pablo. Conocí el pecado a causa de la ley. ¿Sí? La ley me mostró que yo era pecador, porque nadie podía haber cumplido la ley. Adelante, mi estimado Antonio. Bueno, a ver, me gustó mucho tu disertación, pues. Y bueno, aprendí también algo de ti, pues. Te di la gracia, pues. Porque ese fue un punto que a mí se me olvidó mencionar y lo pasé por alto. Que nadie es justificado por la ley, sino por su fe en Jesucristo. Ahí, ese fue el texto que, por decirlo así, por decirlo así, me atenga que mate. ¿Por qué? Porque no lo había pensado de esa manera tampoco. Pero sí lo dice, nadie es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y es verdad, tienes razón. Pero hay algo que también me llamó la atención, que tú dices que ese pecado por el cual somos justificados es por el pecado, por la desobediencia, ¿cierto? Adán y Eva. Pero no somos justificados por desobedecer, ¿verdad? Porque la ley es muerte. Porque tú me dices, ningún ser humano pudo cumplir esa ley. Por eso es que dice que la ley es muerte. Y es verdad. Por eso es que Cristo viene a la tierra a abolir esa ley, que sabe que ningún ser humano la puede cumplir. Y por eso Amén. que gracias a su sacrificio, gracias a su sacrificio tenemos la oportunidad. No somos salvos por la ley, y eso es verdad, no somos salvos por la ley, somos salvos por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, por creer en su nombre, por eso. Y aún así tenemos que esforzarnos, porque como cristianos tenemos que esforzarnos, ok, soy cristiano, Cristo murió por mí, lo acepto como mi salvador, y soy salvo, ok, y las personas que están afuera, que necesitan a Cristo, les vas a predicar. Entonces también es otro punto de vista, pues entonces no solamente porque ya seamos cristianos, ya aceptamos a Cristo, ya somos salvos, no, no. También las personas que están allá afuera hay que predicarle, hay que darle el mensaje de salvación, pues también esas personas necesitan conocer de Cristo. Uno le da el mensaje, pero si ellos no aceptan ya es otra cosa, pero uno cumplió con eso. Pero me gustó mucho ese punto de vista que no lo había mencionado y no lo había pasado por alto, esa parte, porque nadie es justificado por la ley, sino por la gracia, pues, por la fe en Jesús. Y me gustó mucho y gracias por de verdad por haberme enfatizado ese tema, pues. Pero hay una cosa que también quiero recalcar aquí. Este, tú me dices a mí, ¿verdad? Que también me gustaría analizar ese tema, pero me gustaría analizar dos temas, a ver. Este, vamos a hablar que de la resurrección, ¿cierto? Pero me gustaría que ese tema de la resurrección lo habláramos aquí en tu canal. ¿Por qué? Porque me da cierto interés de la persona, pues bueno, la persona justa, pues, porque eso lo mencionó Jesucristo y lo menciona Pablo también, la persona justa, y de la persona injusta, que ya, bueno, ya di énfasis más que todo a eso. Pero me quiero más que todo enfocar en la persona justa. ¿Por qué digo en la persona justa? Porque si esa persona justa, ¿verdad? No son, no son justas por la ley, porque nadie es justo por la ley. Ah, si es una resolución de justa, ¿quién serán esas personas justas? ¿Qué hicieron esas personas que se considera que Cristo la considera justa? Eso también lo quiero yo analizar, pues, porque tú me pusiste como, oye, y tienes razón. Entonces, ese es un tema que yo quiero analizar. Esas personas justas, si no son justas por la ley, porque por la ley ninguno somos justos, ¿por qué Jesucristo mencionó ese texto, pues, ese tema, esa persona justa? Y Pablo también lo menciona. ¿A quién se refiere esa persona justa? Ya sabemos que por la ley no es. Ahora, vamos a ver a quién se refiere Jesús con esa persona justa. Entonces, me gustaría analizar ese tema, Ader, y bueno, yo te escribo el WhatsApp y te digo, mira, investigué sobre este tema, sobre esto, pues. Pero claro, hay que orar, pues, por supuesto, porque en el entendimiento humano no vamos a hacer nada. Tiene que ser el entendimiento divino. Me gustó mucho que me dieras chance de tu canal, me da la oportunidad de hablar sobre este tema. Y sí, bueno, en el próximo tema vamos a hablar de eso, pues, de la resurrección, que es un tema que, bueno, como muchos te lo han pedido, pues, pero vamos a decirlo, hacemos entre los dos. Porque bueno, yo cuando era testigo también hablaba mucho sobre este tema, pues.
pero ahora quiero enfatizarlo más. Bueno, eso era todo. Eso es todo lo que yo quería compartirles. Gracias por también por haberme, aquí también aprendí, pues. Me diste así una enseñanza tú también ahí, que esa parte no la había analizado, pues. También la voy a analizar. Y bueno, gracias por darme la oportunidad aquí y espero que les llegue, pues. Les llegue y tengan un entendimiento de lo que dice la escritura sobre este tema. Claro, te agradezco, hermano Antonio. La verdad es que a mí me alegra mucho, mucho que tú hayas dejado esa mentira de los testigos de Jehová, no en la persona. Yo soy respetuoso de las personas que están dentro de la organización de los testigos de Jehová, no hablo de las personas, hablo de la mentira, del engaño de un grupo de hombres arriba que se podría denominar el cuerpo gobernante, que es de ese y de inclusive de ellos mi respeto es para su persona, pero totalmente mi opinión en contra de su ideología en cuanto a la predicación de las Sagradas Escrituras. Yo refuto ideas, no refuto a personas en su cómo habla, cómo se dirige, si tiene un ojo más chiquito que el otro, si tiene una preferencia. Eso no es refutable. Lo digo por personas que debaten ofendiendo a la persona y no a la idea, de donde estamos planteando ideas, donde estamos planteando doctrina basada en las Sagradas Escrituras. Me gustaría que este tema de la resurrección, para saber cuántas resurrecciones hay, lo pudiéramos abarcar aquí, que lo pudiéramos platicar, hermano Antonio, pero también me gustaría, dentro de ese mismo tema, bueno, es parte de la... ¿Qué es lo que a partir de la venida del Señor Jesucristo, qué es lo que pasa con esas personas que murieron? Eh, estando el Señor Jesucristo en el reino de los cielos, qué es lo que pasa con ellos. Entonces, ojalá y también podamos platicar eso, es parte de la resurrección, pero me gustaría abarcarlo, pero me gustaría también darte un texto que es muy importante, creo yo, que es Daniel 12:2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna. Sí, esos son los que van a obrar justicia, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y esos son los injustos y confusión perpetua. Pero eso me gustaría analizarlo porque es parte de lo que tú me decías de el texto. Me imagino que hablabas de Hechos 24:15 y que también hablabas de Lucas 20:27, pero creo que estos tres textos van de la mano. Ojalá lo podamos platicar. Te gustaría despedirte de mi público, invitarlos a tu canal, que es un canal que de verdad a mí me gusta mucho. Ojalá y vayan a visitar el canal de Cristiano Despierto. Adelante, mi hermano Antonio. Bueno, a ver, es Juan, oíste, no es Lucas. Bueno, bueno, ahorita no he hecho más videos porque, bueno, el tiempo, pues. Pero dentro de poquita semana había subido varios videos. ¿Por qué? Porque tengo una información a ver también que es muy interesante. Y voy a dar una vez aquí ese tema, pues. Solamente es una hipótesis que saqué de una película que yo vi, que lo vi muy interesante esa película, nunca la había visto. ¿Cuándo será el fin del mundo? Mediante la escritura, por supuesto, no mediante lo que dice la ciencia. Pero vi esa película, te invito a que la veas. Bueno, no voy a decir aquí el nombre de la película, pero sí te voy a dar el link para que veas nada más esa parte. Pero voy a enfatizar en eso en el próximo video que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aquí utilizan mucho la matemática, pues, matemática bíblica, por decirlo así. Es un video muy interesante. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá Cristo? No estoy diciendo con esto que tengo la fecha exacta, no, no, no. Solamente es una hipótesis que saqué de una película porque me gustó, pues, y quiero compartírsela con ustedes. Es muy interesante. Y otros también, y otros temas más. Bueno, como te dije, este, eh, me gustaría que invitaras a la gente que se suscriban a ese canal, de que te dije, los Rompecabezas Bíblicos.
Es buenísimo, ya por la segunda temporada, lo estoy viendo. Él habla muchas cosas, pues él habla de las sectas en México, él habla sobre la entrada triunfal de Jesús, él habla sobre muchas cosas y también habla de cómo está compuesta la escritura, de su base central hasta su base final. Yo he aprendido mucho de él, pues, de esa persona. Y bueno, yo creo, pues, yo no sé, es una conclusión que yo sé que ahorita, yo creo que esa persona está siendo utilizada por Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque fue una persona que, bueno, él dio su testimonio, pues, y él dice que estaba a punto de volverse ateo, pues, pero él tuvo un accidente y por decirlo así, Dios le dio una segunda oportunidad. Como decía, aquí estoy, no te olvides de mí, yo sí existo, pues. Y entonces esa oportunidad la aprovechaba muy bien. Él, claro, ahorita él tiene su profesión, él es quiropráctico, ya en la Ciudad de México. Y, y bueno, el quiropráctico es el que se encarga como un doctor, pues, por decirlo así. Y él aparta de su tiempo para explicarle a la gente lo que ha aprendido de las escrituras, pues, y de todo lo que ha estudiado. Y como dije, yo creo que esa persona Dios la está utilizando para ayudar a mucha gente a llegar a lo que tiene que llegar por el mensaje de Cristo. Como digo, fue un superintendente de circuito. Un superintendente de circuito es aquella persona que estuvo dentro de los testigos de Jehová, pasó mucho tiempo, muchos años dentro de esa organización, discursaba y hacía todo lo que le mandaba la sociedad de la Watchtower, él lo tenía que decir. Claro, él hacía sus investigaciones, pues. Pero me gusta mucho porque esa persona tiene mucho conocimiento, pues, y ha pasado toda su Biblia estudiando la Biblia. Eh, pero claro, toda la gloria es de Dios, pues. Pero sí, este hombre, yo digo que este hombre está siendo utilizado por Dios, porque él habla de una manera, bueno, él utiliza mucho la escritura, mucho, mucho, eso es lo que me gusta de él. Y hay un video, yo creo que yo te lo mandé a ver, que dice, he encontrado la religión verdadera, que es un video que él hizo. Me gustó también ese video, que él habla muy, enfatiza mucho de Jesucristo. Y yo creo que tú ya lo viste. Recomiendo, como dije, que vean ese canal, que es muy bueno. Voy a decir ahorita, voy a ver uno de esos videos, como yo estoy retrasado, pues se me ha hecho complicado. Voy a ver si me adelanto unos videos de él antes que vuelva a subir otro. Bueno, eso fue todo, amigo Ader. Y bueno, espero prontamente volver a hacer otro video del tema que hablamos. Y bueno, te doy las gracias por, como te dije nuevamente, gracias por recordarme ese texto, no lo había pasado por alto. Y bueno, me pusiste a meditar en eso. Gracias por todo y bueno, que tengas buenas noches. Igualmente, mi hermano Antonio, solamente me refería yo a Lucas 20:27, que habla de las preguntas sobre la resurrección. Pensé que a ese texto te referías, pero sí, también vamos a analizar el libro de Juan. Me despido, Dios los bendiga, gracias por estar en este canal. Cualquier pregunta, cualquier asunto, cualquier comentario, si alguien quiere participar, aquí abajo está el correo. El correo es contacto@herederosdelpadre.com. Ese es mi correo electrónico, así lo escriben, se comunican conmigo y podemos agendar un tiempo para platicar, para dialogar. A mí no me gusta entrar en debate, me gusta siempre tener una charla amena, una plática amistosa, sin ofender a las personas, sin decirle loco, sin decirle que está palabras antisonantes. Ojalá y ustedes ya me conocen y las personas que son la primera vez que están aquí, les agradezco y pues denme la oportunidad de que me conozcan. Dios los bendiga en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, porque dice la palabra de Dios que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Dios los bendiga.